Gloria a Dios, aleluya. Hola amados y amadas, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Aquí estamos nuevamente y pues infinitamente gracias a Dios por esta hora, por este momento. Amén, Dios les bendiga. Amén, mis amados, pues en este tema vamos a estudiar el capítulo 4 de Juan. Amén, capítulo 4 de Juan, un pasaje muy conocido donde vemos cómo Jesús no hace distinción de personas. Amén, en donde vemos cómo Dios constantemente está buscando al ser humano para tener una relación íntima con Él. Amén. Y entonces, como dice la palabra, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Amén. Y vemos ahí vamos a notar cómo Dios no busca religiosidad, amén, sino Él busca una relación personal con cada ser humano, amén. Y pues, amén, y pues también notamos ahí que pues Jesús no nos juzga, amén. Pues vamos a comenzar, mis amados, en el capítulo 4, amén. Dice, el capítulo 4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el verso 3 vamos a ir leyendo algunos versos. Amén. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Amén. Amén. Y dice... amén, pues gloria a Dios, llamada Sicar, dice amén. Pues imagínense, mis hermanos, según la historia, esta ciudad era una ciudad pues con mala fama, una ciudad peligrosa, y ahí es donde llegó Jesús, y dice que llegó a un pozo de Jacob que había dejado a José, amén, y dice en la palabra que ahí llegó a descansar a un lado del pozo, y luego dice en el verso 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Amén, pues notamos aquí, mis hermanos, cómo Jesús es el que comenzó pues la conversación, amén. Constantemente Dios está pues buscando tener una relación con el ser humano y tocando los corazones, amén. Y y vamos a seguir leyendo. Y dice... amén. Pues pues sus discípulos dice que habían ido a la ciudad a comprar de comer, amén. Y luego verso 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Aquí notamos cómo en cuanto, imagínense a la mujer llegando con su cántaro al pozo, y de repente ver a Jesús ahí sentado, a un desconocido para ella, y más un judío. Imagínense, llegó y pues supuestamente ella pensaba que iba a estar solo el pozo, porque llegó en una hora inusual en donde pues la mayoría no iba a esa hora a traer agua, pero se encontró con la sorpresa de que ahí estaba Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces ahí vemos cómo resaltan las diferencias que tenían pues samaritanos con judíos. Amén. Porque pues en ese tiempo los judíos despreciaban mucho a los samaritanos. Amén. Y pues los juzgaban porque los veían como corrompidos por el paganismo. Amén. Tenían diferencias en cuanto a lo que era a la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues los despreciaban tanto que pues no tenían comunicación con ellos. Amén. Pero notamos cómo Jesús no los despreció. La actitud de Jesús fue diferente hacia ellos. Amén. Siempre Jesús amoroso, pues imagínense, pues Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, pero pues tenía el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, pues en esa ciudad peligrosa es donde acontece este encuentro histórico, amén, entre dos, podríamos decir, dos desconocidos, amén. Y por gloria a Dios, mis amados, entonces, pues la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?
amén, bien, pues imagínense, sorprendida porque un judío le pregunta eso, amén, entonces, y pues Jesús le contesta y le dice en el verso 10, responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Pues como sabemos, Dios conoce todo lo de nosotros, conoce nuestras situaciones, lo que estamos viviendo, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, preocupaciones, amén. Y pues es seguro que Jesús sabía lo que la mujer vivía, amén. Y pues ahí le empieza a hablar de la eternidad, al decirle que le daría agua viva, amén. Pues entonces, pues digámoslo así, Jesús tenía sed de agua, pero la mujer samaritana, la sed que tenía, no la podía saciar con el agua, amén. Ella necesitaba el agua, pero el agua viva, el agua, como dice como le dijo Jesús, le dice Jesús cuando la mujer le dice, cómo tú vas a sacar agua del pozo? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Amén. Entonces ella un poco, podríamos decir, respondiendo, todavía no se daba cuenta de lo que Jesús le hablaba. Amén. Entonces Jesús le dijo, verso 13 y 14 le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, le dice, amén. Entonces ahí notamos cómo Jesús se le empieza a revelar, pues como el Mesías, como el Cristo, como el enviado de Dios, amén, y le empieza a hablar de la eternidad, amén, del reino de Dios, del reino de los cielos, amén, porque es a lo que vino Jesús a traernos. Jesús nos trajo el reino de Dios, amén, la forma de vida que Dios tiene para el ser humano, amén, no nos trajo religiosidad, amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces es lo que le empieza a decir Jesús. Entonces ahí es donde la mujer empieza a sentir la presencia de Jesús, pues la presencia de Dios, y empieza a sentir el amor de Dios, la forma en que Jesús le hablaba, empieza a tocar su corazón y todo su ser, y empieza a darse cuenta de que lo que Jesús le hablaba no era simplemente palabras pues terrenales, y se da cuenta que el hombre con quien ella está conversando no es un judío pues como todos los demás, amén. Entonces ella se interesa y en el verso 15 le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, le dice. Amén. Entonces, gloria a Dios, mis amados. Entonces ahí es donde Jesús la confronta, amén. Ahí es donde Jesús le hace ver su condición, amén. Y es así también lo que Dios siempre nos confronta y nos muestra nuestra condición, amén. Nos muestra pues lo que verdaderamente somos. Dice en la palabra que al hombre podemos persuadir, al ser humano podemos convencer de lo que nosotros decimos ser, pero a Dios no le podemos esconder nada, amados y amadas. A Dios le es manifiesto lo que verdaderamente somos, mis amados. Amén. Pero las buenas noticias son que Él no nos condena, amén. Que Dios no nos condena, que siempre va a estar ahí aceptándonos tal y como somos, mis amados. Amén. Siempre y cuando dice que un corazón contrito y humillado no desprecia, dice, amén. Dios es fiel a su palabra, amén. Y Dios es amor. Y pues el amor dice que es paciente, es benigno. El amor todo lo puede, todo lo soporta, amén. Y pues Dios nos ama eternamente, amén. Infinitamente el amor de Dios es tan grande, mis amados, amén. Amén, gloria a Dios, mis amados. Y entonces
Jesús le dice, para confrontarla y hacerle ver su condición, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, le dice. Amén. Y la mujer responde, verso 17, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. En el verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, dice. Esto has dicho con verdad, le dijo. Amén. Ahí notamos cómo Jesús le hace ver su condición, amén. Y pues ella, imagínense, eh, quedaría sorprendida al ver que Jesús le dijo algo que pues que ella tal vez no le quería decir, amén. Y pues digámosle que ella solo le dijo una verdad, poquita verdad se podría decir, pero no sabía que Jesús le sabía todo pues de su vida, amén. Aunque ella no le dijo todo, Jesús ya sabía todo de ella, amén. Y eso toca más a la mujer y eso toca su corazón y pues se va rindiendo a Jesús y pues imagínense, ella pues en la palabra no nos especifica que se arrepintió, pero vemos el fruto que lleva y pues notable de que ella no se pudo contener y pues podemos decir que ella cambió, amén, cambió su actitud en la mente, amén, y dejó de hacer lo que hacía antes y siguió a Jesús porque luego vemos que en la palabra dice y pues en la palabra dice que ella eh, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo, amén. Entonces, porque Jesús le dijo parte de su vida, amén. Y vemos ahí cómo salieron algunas diferencias también en el verso 21 y 22, donde la mujer le dice pues, que le empieza a decir que sus padres decían que habían de adorar, eh, eh, le dice el verso 21, amén, vamos a leerlo, dice, mujer, primero en el 20 le dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, dice, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, amén, porque había unas diferencias entre la forma que llevaban la ley de Moisés, los samaritanos y los judíos, amén. Entonces la mujer le dice, ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar, les dice, amén, y nuestros padres adoraron en este monte, le dice. Jesús le dijo, mujer, verso 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, y viene una pregunta que le hace, no pregunta, más bien le dice la mujer, verso 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, le dice. Y ahí es donde Jesús se le presenta ya a ella, amén. Jesús le dice, verso 26, yo soy el que habla contigo, le dice. Amén. Pues vemos cómo Jesús no hizo distinción de personas, Jesús no condenó a la mujer, amén, amén, Jesús no le reprochó nada, no le dijo, lo sé todo y no la empezó a acusar, amén. Entonces ella sintió el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de Dios por medio de Jesús, amén. Y entonces dice en la palabra como dije hace un rato, no se pudo contener
y fue y empezó a dar las buenas nuevas, empezó pues a decirle a sus vecinos que fueran, porque ella había visto a un hombre, había encontrado un hombre que le dijo todo cuanto ha hecho. Y verso 29 dice, ¿no será este el Cristo? Dice. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces vemos cómo muchos samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer samaritana. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, y dice en la palabra que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron. Amén. Por la palabra de la mujer, verso 39. Y luego dice en el 40, y muchos samaritanos le rogaron a Jesús. Vinieron, dice, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días, dice, se quedó en Samaria, amén, y creyeron mucho más por la palabra de él, amén, gloria a Dios, mis amados, entonces, y pues, y pues, y pues, muchos samaritanos creyeron ahí, mis amados, entonces ahí notamos cómo Jesús no hace distinción de personas, mis amados, Él nos ama a todos, no importa nuestra condición, no importa de qué ciudad vengamos, no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Amén. Él nos ama, mis amados, y está ahí atento para que nosotros pues nos dirijamos a Él y empecemos a tener una relación pues personal con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues el Espíritu Santo de Dios es el que nos recordará, dice, todas las cosas. Amén. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu de verdad, y Él le recordará todas las cosas, dice. Amén. Él os guiará a toda verdad y justicia, dice Jesús, mis amados. Entonces, ánimo, ánimo, amados y amadas, y pues cualquier situación que estén pasando, no se desanimen, no no se caigan, mis amados, no se subestimen. Eh, Dios nos ama tal y como somos, y pues es necesario que en el tiempo, cuando si hay situaciones difíciles, es necesario clamar a Dios, reconocer que se le falla, y puede abrirle el corazón a Dios, y Él nos concederá esa agua viva que necesitamos, pues los seres humanos, que no podemos saciarnos con las cosas del mundo, con cosas terrenales, amén, sino que la verdadera vida está en nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos la verdadera paz, amén, en la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, mis amados, y pues que Dios les bendiga, y pues Dios es bueno y es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No todo está acabado, mis amados. Gloria a Dios, mis amados. Dios nos ama y Jesús es la solución a nuestras situaciones. Amén. Por medio de Jesús recibimos el perdón de los pecados y recibimos la vida eterna, mis amados. Amén. Juan 3:16 dice, versos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, si Jesús no nos juzga, no juzgaba en aquel tiempo, ¿cómo nosotros vamos a señalar a los demás? Amén. No es de juzgarse, mis amados, no es de señalarse, no es de señalar los errores, es de ayudarse. Amén. Gloria a Dios, mis amados, y perseveremos hasta el final, porque el que persevere hasta el final será salvo. Gloria a Dios.